clase del ciclo de clases que estamos llevando a cabo y que tienen como finalidad dar suficiente información, información clara que ayude a tomar mejores decisiones cuando se habla del tema financiero. Y hoy vamos a tener una clase bien interesante. Esta clase nos habla sobre un tema que todos buscamos de alguna manera y que tiene que ver con nuestro diario vivir, que es cómo hacemos para ahorrar un poco. ¿Ok? Pero también vamos a hablar del interés compuesto. ¿Cómo es eso del interés compuesto? ¿Cómo funciona? Y creo que tiene que ver con información que muchas veces escuchamos, conocemos, entendemos de alguna forma, pero que no forma parte de esa educación financiera que hoy en día tiene la juventud. Gracias a Dios hay muchos temas de información. Hoy en día las redes te dan mucho acceso a información financiera. Hay jóvenes que están dando información de valor y esto habla muy bien de hacia dónde va, eh, digamos, nuestro relevo, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío que tengo cuatro hijos, hoy en día lo veo muy preocupado por el tema financiero y es interesante, pero hay muchas cosas que se desconocen. Hay gente que está buscando, pero hay mucha gente que no lo está buscando y me sorprende que todavía hoy acá, con toda la información, con todos los recursos, más del 46% y en algunos casos hasta el 72% en la comunidad latina, en Estados Unidos, desconoce lo que es el tema financiero. Entonces, es una gran oportunidad para que podamos hablar un poco de esto y llevar información y responder algunas preguntas sobre lo que las personas están buscando cuando se habla de cómo ahorrar y cómo aprovechar, digamos, las diferentes herramientas y sobre todo, qué es el interés compuesto. Pero antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Domingo Tovar, yo soy consultor financiero, tengo más de 35 años de experiencia en, digamos, ayudando a familias, ayudando a negocios, sobre todo a nivel de empresas. Toda mi experiencia está focalizada, la mayoría de estos años ha sido trabajando con empresas transnacionales y durante muchos años hice mucho dinero para compañías transnacionales. ¿Ok? Estaba encargado del área comercial. Como director comercial manejaba un número importante de subordinados. Trabajaba con un budget, con un forecast que era un número bastante interesante para el país y que de alguna manera implicaba tener las suficientes estrategias para que esa inversión fuera creciendo. ¿Ok? ¿Cómo hacíamos para que el negocio todos los años creciera un poco más? Y esa fue mi experiencia y a pesar de que trabajé muchísimo buscando alternativas, estrategias, siempre inventando cómo mejorar lo que ya veníamos haciendo, descuidé algo muy importante que fueron las finanzas personales, porque hacía mucho dinero, tenía buen dinero y no me preocupaba mucho el futuro. Y en ese ir y venir de la vida, las cosas cambiaron de la noche a la mañana en mi país y al final no tuve que emigrar a este país hace ya 3 años y tener que empezar de cero fue todo un reto. Sin embargo, esto me ha permitido entender un poco más el tema de la finanza, porque yo decía, bueno, tanto dinero que entró por mi cuenta y que hoy en día yo no tenga un respaldo al nivel de lo que gané, pues sinceramente fue una frustración por no conocer. Y me enfoqué a entender un poco cómo funcionan las finanzas y bueno, esto me trajo hasta donde estoy hoy en día y por lo menos a nivel de familia, a nivel de mis hijos, hoy en día puedo decir que tienen suficientes instrumentos para que no repitan la misma historia y ese es mi enfoque a nivel de trabajo. ¿Okay? Yo tengo un MBA a nivel de gerencia de negocios, pero a pesar de todo eso, digamos, formación financiera faltó. Y creo que es un tema importante de conocimiento que más adelante vamos a ver cómo también a través de las clases ayudamos a muchas familias, sobre todo cuando tienen hijos. Entonces, bueno, hoy en día vamos a hablar de ese interés compuesto que conocemos de alguna manera porque lo vivimos en nuestras cuentas cuando pedimos un préstamo, cuando vemos las tarjetas de crédito.
vemos cómo trabajan los bancos, o sea, cómo hacen dinero a través del interés compuesto. Y déjeme decirle que es un negocio, yo diría que inclusive leonino, ¿no? Porque el banco te presta a ti como si en una cuenta de ahorro te está pagando, o si tú colocas tu dinero en una cuenta de ahorro, te paga el 0,0 nada. Mientras tanto, que tú pidas un préstamo, pues puede estar en el 15, 20, 35% si es una tarjeta de crédito en muchos casos. Entonces hay una gran diferencia. Por supuesto, hay un tema de gastos operativos y todo eso, pero aún así, tú ves que las corporaciones bancarias, los grupos financieros, pues cada día hacen más dinero. Porque han aprendido algo que que vamos a compartir esta noche para que de manera, digamos, personal podamos nosotros hacer. Y es que trabajemos como, buscamos que nuestro dinero también se multiplique a través de esta estrategia. ¿Ok? Ciertamente, uno de los grandes eh, faltantes que hay en la educación es la parte financiera. Nos enseña, nosotros cuando nos graduamos en la universidad, esto lo he repetido varias veces, salimos con mucha información a buscar diferentes formas, algunas orientadas a satisfacer nuestros propios intereses en función de lo que nos gusta, queremos hacer, queremos producir, y empezamos a hacer dinero. O sea que salimos de las universidades o salimos de las escuelas a trabajar, a buscar el sustento y a hacer dinero, porque de alguna manera eso es lo que aprendemos. Pero lo que no hemos aprendido es cómo ahorrarlo y cómo multiplicarlo. Y esa es la parte que hoy en día nos toca informar, educar para que las personas entiendan que muchas veces no es tanto lo que produce, sino cómo es tu visión del dinero para multiplicarlo. Eh, Esto me trae a un pensamiento interesante, que es cómo ese juego del dinero tiene que ver no con lo que gana, sino cómo lo enfocas. Y tiene que ver con el tiempo también. ¿Ok? Por supuesto, cuando tú tienes la opción de entender desde temprano, por ejemplo, mi hijo menor tiene 27 años y él ya tiene diferentes cuentas de ahorro. No, su nivel de ingreso es un nivel de ingreso de su edad, de 27 años, no es empresario, ¿ok? Pero parte de su ingreso lo está invirtiendo para que su futuro sea mejor que el que yo he tenido que pasar. ¿Por qué? Porque la gran diferencia ha sido la educación. Entonces, es muy importante entender que toda oportunidad que uno consiga tiene que ver con el tiempo. Nadie monta un negocio para hacerse rico de la noche a la mañana. En estos días me conseguí, estaba en el taller haciendo un mantenimiento del vehículo, un cambio de aceite, y me conseguí con otra persona que estaba ahí, un dominicano, y empezamos a hablar. Y una de las cosas que me dijo fue que él tenía 7 años con una empresa de una imprenta y que ahora, después de 7 años, es que está viendo resultados, que los primeros 7 años fueron duros, pero ahora está un poquito más viendo el fruto de ese trabajo, de ese esfuerzo. Es decir, que en cualquier oportunidad, cualquier inversión que uno hace, siempre el tiempo va a ser un elemento importante. Y por supuesto, lo que tú inviertes hoy se puede multiplicar y va a ser mucho más que lo que inviertas a futuro. Es decir, hoy, si hace 20, 30, 50 años atrás, una persona que tenía $100, o no nos vamos a ir tan lejos, hace 7 años atrás en este país, $100 era muchísimo dinero. ¿Cuánto, si sacamos la cuenta, cuánto costaba el galón de gasolina para el vehículo, cuánto costaba una docena de huevos, cuánto costaba un apartamento, una casa? O sea, la inflación, uno de los elementos que siempre afectan todas las economías, y podemos decir con certeza que todas las economías, porque una de las economías más fuertes, que era la de Estados Unidos, está siendo afectada por la inflación. O sea que nadie se escapa de eso. Por supuesto, también está el aportar constantemente, porque esos pequeños incrementos que uno haga se ven a lo largo de los años, se ve como inversiones que dan sus frutos. Y uno de los temas interesantísimos que es importante tenerlo en cuenta es cómo automatizamos ese éxito. Yo recuerdo un amigo que él tenía un negocio, su papá tenía un negocio de una zapatería. Estamos hablando, estaba empezando el bachillerato,
Él era árabe y nunca tenía dinero, nunca tenía dinero. O sea, yo tenía más dinero que él cuando salía. Él no tenía casi dinero para nada. Eh, la diferencia es que él aprendió a invertir su dinero. No era que no tenía dinero, sino que él automatizó el éxito a futuro. ¿Qué significa esto? Bueno, que sí tenía dinero, pero lo tenía invertido. Cuando le llegaba el dinero, ya sabía en qué lo tenía invertido y evidentemente esto hacía que en el momento, en ese mes específicamente, el dinero ya estaba invertido y no tenía cash, pero tenía inversiones. Hoy en día, Richani es un empresario muy exitoso con varios negocios eh, que ha sabido manejar su dinero. Muchas veces nos conseguimos personas así que tú dices, bueno, esas personas entre más dinero tiene, más pichirre es. Y yo diría que es una forma de verlo, pero la correcta es entre más dinero tienes, más inversiones tú tienes. Tenía un amigo también, un cuñado en Venezuela, que él trabajaba en construcción, ganaba mucho dinero, y él me decía algo en un momento determinado, una vez hablando, me dijo, bueno, es que el dinero es como la droga, entre más tú tienes, más quieres. Y yo le decía, bueno, yo no quiero ser de ese tipo de persona, pero sí hay que ser previsivo, porque lo que no hay que caer en los extremos, desde mi punto de vista, en mi humilde opinión, tienes que tener un balance claro entre lo que es disfrutar la vida y prever tu futuro. Entonces, a través de herramientas, esto se puede hacer. Y la verdad es que el dinero nunca duerme. Y si uno entiende que el dinero es, no sé si ustedes han escuchado que esa expresión que dice que el dinero es cobarde. El dinero tiene varias características, ¿no? Si, y se queda donde es tratado de manera adecuada. El dinero le tiene miedo a cualquier tipo de riesgo. Donde usted ve, o donde en cualquier país, en cualquier economía, en cualquier negocio, en cualquier inversión, donde haya un riesgo, el dinero huye. El dinero no le gusta, no se siente cómodo ahí. El dinero, si lo tratas bien, responde bien, y si lo tratas mal, se va. Y esta es una realidad. Entonces, él se puede multiplicar en la medida en que tú sabes cómo multiplicarlo, pero de forma adecuada, con instrumentos adecuados, con información adecuada. Por eso la información, el conocimiento es parte importantísima de lo que es entender cómo funciona el dinero. Y el dinero también tiene una particularidad que pasa de mano. O sea, lo que tú estás invirtiendo hoy, si no lo sabes manejar, pasa a otras manos que pueden manejarlo mucho mejor en inversión. Es una matemática exponencial porque no se trata de una magia per se, no se trata de que, como decía, que tú tengas un negocio y ese negocio en el mes siguiente te va a estar dando mucho dinero. De hecho, si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia a nivel de negocio, cuando tú montas un negocio tienes que invertir, tienes que contratar personal, tienes que tener ya gastos asociados que son pasivos para empezar después a producir. ¿Ok? Eso evidentemente implica que tienes que hacer un gran esfuerzo, una gran inversión, no solamente a nivel económico, sino a nivel de conocimiento. Y no hay una magia, no es que se va a multiplicar por sí solo, se va a multiplicar en la medida en que tú empiezas a entender de qué manera lo que tú estás haciendo agrega valor y da valor a las personas o a la comunidad en la cual tú trabajas. Por lo cual la fórmula más sencilla con el cual el dinero se maneja es que está enfocado a desarrollar valor. En la medida en que tú entiendes que estás dando valor, el dinero empieza a multiplicarse porque hay una necesidad de intercambio. Esto no es algo nuevo, la humanidad se ha sustentado sobre intercambio. Y si nosotros activamos el algoritmo del dinero, podemos hacer lo que dice Warren Buffett, que dice que el dinero es como una bola de nieve. O sea, tú empiezas a manejarlo. En estos días estaba leyendo unas comparaciones de los hombres más multimillonarios que hay sobre la Tierra. Warren Buffett es uno de los que tiene más crecimiento, que tiene más dinero acumulado. Y realmente no ha sido porque
ha sido, digamos, ha tenido negocios más prósperos, sino porque ha tenido más tiempo haciendo lo mismo, entendiendo cómo se maneja el dinero. Hoy en día él tiene más de 80 años, o sea que tiene más de 60 años, imagínense ese número, más de 60 años, sabiendo cómo invertir el dinero y por eso es multimillonario. Y hoy en día sigue siendo referente para muchas generaciones que están aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, es un tema de entender cómo funciona y quizás muchos de nosotros pensábamos, digamos, como pensaban los abuelos, como piensa quizás mi mamá también, o como pensaba yo hace poco. Bueno, yo quiero multiplicar mi dinero teniendo un negocio. Quiero multiplicar mi dinero comprando una casa. Quiero comprarme un terreno. Quiero invertir en X o cual determinado bien que me permita tener o multiplicación de ese dinero. Pero hoy en día existen instrumentos y en eso los norteamericanos han sido muy inteligentes, también los europeos, en cómo invierten el dinero para multiplicarlos con menor inversión de tiempo y esfuerzo, de forma garantizada y constante. Entonces, hay diferentes instrumentos que permiten que esto sea una realidad que muchas personas, por desconocerlo, piensan que no existe y se van digamos, algunas estrategias que no es que son malas, pero que no son tan eficientes como las que tienen que ver con manejo de instrumentos financieros. Y lo más importante es cómo nosotros entendemos esta realidad, ¿ok? Y esa realidad se basa en tres elementos, que es, piensa en décadas, o sea, no puedes pensar que vas a hacer dinero en poco tiempo. Yo soy venezolano y en Venezuela pensábamos que un negocio tú lo montabas y enseguida ibas a hacer dinero. Cuando yo veo esos negocios que tienen 200, 300 años en Europa, que son tradiciones, son negocios tradicionales que vienen de generación en generación. En Venezuela teníamos una empresa que se llamaba Puit, que tenía más de 100 años. Creo que es una de las empresas más antiguas que había de capital privado. Cuando cumplió 100 años, decía, bueno, una empresa que tiene 100 años, pero yo a, conocí a la primera, segunda y tercera generación sentada en una reunión. Y cuando hablaban del negocio, hablaban del futuro. O sea, no estaban hablando del momento, estaban hablando del futuro, porque aprendieron a cómo manejar el dinero en función de ese pensamiento a largo plazo. Hay que tener una perspectiva diferente, que no es cuánto genera, sino cómo piensas que el dinero se genera o se multiplica, cómo tú agregas valor. Hay una teoría muy interesante cuando escuchas hablar a economistas que te hablan de que cuando tú empiezas a dar valor, servicios de mayor calidad a menor precio, pues evidentemente estás multiplicando tu dinero. ¿Por qué? Porque las personas están buscando servicios de mejor calidad con menor precio. Y si uno puede hacer eso, pues evidentemente que tiene un imán para el dinero. Y el otro elemento es que es el camino a la independencia. Si tú eliges, digamos, no seguir lo común, eh, creas futuro. O sea, ya hay cosas que están inventadas. Cuando uno piensa en algo que quieres hacer, pues ya hay diferentes personas, diferentes esquemas que ya están funcionando. ¿Cómo haces para que funcione mejor lo que tú estás haciendo? Y eso tiene que ver, vuelvo y repito, con el conocimiento. Entonces, todo esto es lo primero que tienes que hacer es entenderlo, procesarlo en tu mente, hacerlo parte de tu forma de verlo, de tu forma de entenderlo, y eso, evidentemente, que lo que piensas lo puedes hacer realidad con hechos, ¿no? Ahora, todo esto, ¿cómo se ve en términos de un ejemplo? Fíjense, eh, cuando hablamos de que hay instrumentos, estamos hablando de instrumentos que son, a la vez te protegen, pero que te agregan valor de crecimiento indexado. Esto es, por ejemplo, haciendo un simple y sencillo juego matemático, vamos a hacer una comparación de una persona que ahorra $300 mensuales durante 50 años. Estaba hablando de Warren Buffett, que es el hombre con mayor capital acumulado en el mundo, ¿ok? Por inversión.
Eh, y esta estrategia a largo plazo apenas te está diciendo que son $300 mensuales. Son $3.600 al año, ¿ok? Durante 50 años. Cuando vemos dónde lo colocamos, eh, ahí en estos días también estaba leyendo que Argentina es el tercer país con mayor reserva de dólares, pero no está en la banca, está debajo del colchón, o sea, está en el colchón. Ellos hablan del colchón. No sé si ustedes recuerdan el término de tener el dinero bajo colchón. Yo recuerdo a mis abuelos que guardaban el dinero, no lo guardaban en los bancos, pero lo guardaban en su casa, debajo del colchón. Y bueno, todavía hay historias de personas que están construyendo y se consiguen dinero debajo de la tierra que alguien guardó y se quedó ahí. Esa es la forma de ahorrar antes. Después vino la banca y tú metes el dinero en el banco. Si tú haces eso aquí en Estados Unidos, pues vas a tener un interés del 0.0 nada, porque lo que pagan es, en algunos casos, el 0.02, 0.07%. O sea que es nada lo que te están pagando por el dinero, como decía al principio. Tú colocas tu dinero en el banco, el banco trabaja con el dinero, te paga el 0.10% y ellos los prestan en el mejor de los casos, al 12-15%. Si agarras un instrumento que es un CD, puede estar en el orden del 3 al 4.5%, ¿ok? Y si agarras un instrumento que es un IUL, más o menos estamos hablando de un 7%, basado en un índice que es el SP 500. O sea, en los últimos 50 años el SP ha tenido un comportamiento del 11%, pero vamos a tomar la media más baja, que es un 7%. Entonces vemos acá cómo es el comportamiento. Fíjense, si lo tuviera, el negro, si lo tuviéramos digamos, debajo del colchón, esto es lo que tendríamos ahorrado a lo largo del tiempo y funciona, pero no es muy inteligente. Bueno, un poco más inteligente meterlo en el banco. La diferencia es nada, porque puse un 1% para que se pueda ver, porque si no estaba tan pegado que no se podía ver. Entonces, prácticamente tener el dinero en el banco, en una cuenta de ahorro, no te da garantía de nada. Además, digamos, muchas personas piensan, bueno, pero es que en el banco lo tengo más seguro que debajo del colchón o un instrumento que yo sé que el banco me garantiza el dinero. Sí, te garantiza, pero hasta $250.000. O sea, tampoco te garantiza si tienes más de eso. O sea, por la Reserva Federal. Entonces, si tienes mucho más que eso, bueno, no es inteligente guardarlo en el banco, pero si lo haces por el tema de seguridad, tampoco es que te va a garantizar todo el dinero. Y si lo colocas en un CD, bueno, el CD te puede estar rindiendo un poco más, pero si lo colocas en un instrumento de protección, fíjense cómo es la curva, que es prácticamente exponencial. Pero aquí viene el tema de seguridad. Aquí yo no voy a hablar de ningún tipo de instrumento ahorita, solamente quiero darles una idea, pero si quieren tener mayor información, lo que pueden hacer es, las personas que los contactó, pueden hacer una reunión con ellos y en 15, 20 minutos le van a dar toda la información que ustedes necesitan. Y si queremos ver cómo es el acumulado haciendo un ejercicio, ¿qué pasa con el tiempo? Porque, como decía al principio, el tiempo es un elemento bien importante en esto. Y fíjense, el tiempo muestra que los primeros años, ¿ok? Si ven acá, los primeros 10 años, esto está hecho por décadas, los primeros 10 años, el dinero que tú estás ahorrando es poco en cualquiera de los instrumentos, comparativamente entre ellos. ¿Ok? Ya vimos que es mucho mejor donde puedes tener, y ya le voy a explicar por qué, porque esto tiene que ver con la regla del 72, del interés compuesto. Eh, entonces, pero siempre los primeros años, no importa en qué tú estés invirtiendo, va a ser poco lo que vas a ver. Y no debe asustarse el hecho de que tú cuando empiezas a invertir o cuando empiezas a tener dinero, los primeros años son los cruciales, pero los primeros años son la base, como en cualquier negocio. Negocios que son exitosos, negocios que entendieron bien cómo producir servicios de mejor valor, con mejor costo, es porque el tiempo los enseñó. Igual es el dinero necesita tiempo, estos instrumentos necesitan tiempo, pero en la medida en que van pasando el tiempo, fíjense aquí cada 10 años hay una multiplicación. Y aquí es donde viene una comparación muy interesante. Si ven la barra amarilla, aquí están viendo que en el último instrumento, con el 7% de interés, además que es una cuenta indexada,
van teniendo una multiplicación importante. Es decir, que el primer año costó bastante para ver dinero multiplicado. Ya el segundo, perdón, la primera década. La segunda década, la multiplicación fue mucho mayor. La tercera se multiplicó mucho más. Ya la última, perdón, que es la quinta, pues ven cuál es el crecimiento exponencial que ha tenido. Hay una teoría que te habla, después que uno llega a los $100,000, el crecimiento es exponencial. Y vamos a ver por qué. Eh, si nosotros, y aquí estamos hablando de números más duros, o sea, no estamos hablando de gráfica, estamos hablando de números. Si empezamos a ahorrar $300 mensuales durante 50 años que pasa en un instrumento, en estos cuatro instrumentos, a una tasa estimada anual y sobre el valor de esos 50 años. Bueno, en ahorro, solo ahorro, sin intereses, tú vas a ahorrar $180,000. No está mal, es un número bueno que te permite tener un dinero en un tiempo determinado. Pero ¿qué pasa si lo haces en una cuenta bancaria? Bueno, el 1% vas a tener un poquito más. ¿Ok? Pero acuérdense lo que decía, no es muy inteligente, porque cuando tú tienes algo mucho mejor, pues todo vamos por eso que es mejor, que me puede dar tranquilidad también, o mucho más tranquilidad que la que me puede dar tenerlo en mi casa. Cuando hablo de un certificado, pues al 4,5%, mucho más dinero, evidentemente. Estamos hablando de que a lo largo de 50 años tienes más de $500,000. Y si hablas de un instrumento, ¿ok? Indexado, basado en el SP 500, una media, estamos hablando de que tienes $1,6 millones. No sé si ustedes han escuchado la estrategia de One Million Baby, que es una estrategia que utilizan muchos americanos acá para su generación. O sea, las personas ya con cierto nivel, personas mayores, 50, 60, 70 años, dicen, bueno, quiero que mi nieto tenga un mejor futuro que yo y apenas nacen le regalan un instrumento de esto donde por, digamos, 10, 20 años van a estar aportando y después de ese periodo dejan de aportar y esa porción que aportaron en los primeros 20 años se va a multiplicar, como lo vimos en las gráficas, por sí misma, dándole valor. Y cuando lleguen a los 65, 70 años, esos nietos, en ese momento, ya siendo adultos, van a tener más de $1,000,000. Esa es una estrategia que muchos americanos utilizan para asegurar el futuro de su descendencia. También se puede utilizar para los negocios. Y cuando les decía por qué funciona esto de esta manera, bueno, por interés compuesto. Albert Einstein decía que es el poder más importante que hay sobre la Tierra, el interés compuesto. Y es porque trabaja sobre la fuerza del tiempo, ¿ok? Y trabaja sobre el valor de interés sobre interés. En la regla del 72, eh, significa que uno puede multiplicar el dinero mucho más rápido en la medida que el porcentaje es más alto. Si uno tiene un 1%, ¿ok? Cuando multiplicas, si el dinero se multiplica cada 72 años, pues a los 72 años vas a tener un 2%. Pero si tienes un 10%, cada 10 años o cada 7 años, perdón, vas a tener una multiplicación de tu inversión. Entonces estás básicamente lo que los 72 años lo estás reduciendo, lo estás multiplicando por 10. Vas a tener 10 veces lo que podías tener, digamos, en los primeros 72 años. Ahora, cuando vemos números, fíjense, basándonos en lo mismo que estábamos viendo, en aportes constantes de $300 mensuales, los primeros 10 años tienes $52,000. Eso fue lo que aportaste, lo que generaste en un interés, con interés compuesto, una cuenta indexada. Es lo mismo que tienes solo, y aquí estamos haciendo dos comparaciones. Una con aportes por 50 años de $300 y otro con aportes solamente hasta llegar a $100,000. ¿Ok? Esta barra que está acá. Estamos hablando que el primero 10 años tiene $52,000, lo mismo que está acá, y luego a los 20 años tiene $157,000, pero aquí tiene 138.
Es decir, aquí ya cuando llegaste a los $100,000, dejaste de aportar. Aquí sigues aportando los $300 mensuales. Por eso hay una diferencia de 157 a 138, porque aquí en la primera línea sigues aportando, siempre vas a estar aportando constantemente y aquí dejaste de aportar. Que esto es un poco lo que le hablaba de la estrategia One Million Baby. Aportaste durante un periodo, dejaste de aportar, tienes una protección de vida, pero a la vez estás generando intereses sobre intereses. Por supuesto, siempre es importante a través de un asesor saber cómo instrumentar este tipo de instrumentos, porque no todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales y por eso tiene que ser adaptado a cada persona. Entonces, con este ejemplo podemos ver que hay una persona que empezó a ahorrar, supongamos, en el año 1, a los 50 años, si sigues ahorrando, vas a tener 1.600.000 dólares, 1,5 millones. Y si solamente aportaste hasta tener los $100,000, estamos hablando que puede ser capaz 15 años o 16 años, y dejaste de aportar ya cuando tenías 16 años, cuando llegues a la misma edad, vas a tener 1.120.000. La diferencia ha sido el interés compuesto que sobre el aporte mensual constante está generando una cuenta versus las otras. Pero se entienda el concepto, es bien sencillo, pero para mayor información lo podemos ver al detalle. Y además de esta estrategia hay otras. ¿Okay? Hay diferentes productos indexados para diferentes situaciones, como le decía, para personas que pueden tener un ahorro, un fondo de ahorro, lo que llamamos y se conoce como un 401k o un 403b, o cualquier tipo de inversión que tiene, que algunas de ellas son variables. Y cuando hablaba del riesgo, es que sí, hay muchas personas que no sé si conocen lo que es el mercado Forex, que se maneja sobre compra y venta de activos o de valores, ¿ok? En una bolsa, y que tú puedes comprar y vender a la vez, que son mercados muy volátiles y que así como puedes ganar, puedes perder. Realmente, cuando nosotros vemos estos mercados volátiles como, digamos, la bolsa de valores, donde hoy en día cualquier eventualidad, recientemente por las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, pues hubo una caída muy estrepitosa de lo que fue el índice del S&P 500. Ya se ha estado recuperando, pero cualquier eventualidad, como le decía al principio, hace que el dinero huya. El dinero es cobarde. No, nunca le va a gustar quedarse en un sitio donde no le están hablando como él quiere escuchar. Entonces, estos evidentemente son riesgosos, este tipo de instrumentos. Tienes que hacerlo a través de un advisor. Um, pero hay otros instrumentos que le dan mayor garantía, que no tienes pérdidas o las pérdidas son limitadas y que no tienes que sufrir cuando hay este tipo de eventualidades, porque el dinero está protegido. ¿Okay? Hay otra estrategia que tiene que ver con banca infinita, que es, bueno, tú te prestas el dinero, tú mismo eres tu banco. Y cuando tengas que pagar intereses, tú te prestas a ti mismo, pero además te pagas intereses a ti mismo, por lo cual todo queda en casa. Tú eres tu propia banca. Eh, Estás ganando intereses sobre intereses y a la vez estás obteniendo bienes y servicios con tu dinero que tienes, que vas ahorrando constantemente. Y hay estrategias que te hablan de crecimiento progresivo. Evidentemente, no todo el mundo tiene el mismo bolsillo, no todo el mundo tiene la misma capacidad. Hay personas que pueden tener muchísimo dinero para invertir y hay otros que no tanto. Pero lo importante es que para todos hay una estrategia y la regla del interés compuesto permite que cualquier persona, inclusive partiendo de un monto mensual de $50, empiece a acumular valor. Esto, evidentemente, a lo largo del tiempo, te va a dar un beneficio que puedas aprovechar. Y aquí muchas personas llegan a cierta edad de jubilación y lo vemos. No sé cuántos de ustedes han visto personas ya mayores trabajando en las tiendas de Walmart, en las tiendas de Costco, haciendo degustación o haciendo cualquier tipo de trabajo muy digno, es muy respetable, pero nos pone a pensar sobre el futuro que nosotros queremos y sobre la decisión que tenemos que tomar para que eso no tengamos que vivirlo, porque
es cierto, muchas personas lo viven porque no sabían, no conocían, no entendían. Pero ya cuando tú tienes el conocimiento, ya entiendes, pues lo que falta es la acción. Hay que reflexionar entonces en cuanto a que hoy en día el mundo está andando muy rápido, el dinero no duerme, se mueve y uno tiene que saber cómo agregarle, digamos, tener las condiciones para agregarle valor y para multiplicarlo, saber utilizar las inversiones de forma automatizada, utilizando la tecnología que hoy en día existe. Si nosotros nos vamos a hace, no sé, muy poco tiempo, hace 25 años atrás, la tecnología que había es obsoleta comparada con la que tenemos hoy en día y con la que vamos a tener los próximos 3 años. Con la inteligencia artificial, pues todo va mucho más rápido y es como el interés compuesto. Lo que a la humanidad le costó avanzar a través del invento de la rueda, que eso fue, creo que fue, no sé, no sé, 300, 400 años antes de Cristo. No, no, ahorita a lo mejor me equivoco, pero fue mucho antes de Cristo. eh, Hoy en lo que le tomó avanzar a través de un descubrimiento o del fuego o de cualquiera de esos descubrimientos que dieron forma a la humanidad, pues en las últimas décadas se ha venido multiplicando constantemente el conocimiento y va a ser mucho más rápido en los próximos años. Ya no hablamos de décadas, sino de 2 años. Y capaz que vamos a llegar a semestres o a meses con todo esto que se está viendo ahora. Entonces hay formas de aprovechar eso a favor porque la información está a la mano. La información está ahí. Uno de los grandes elementos que han ayudado a que la humanidad avance más rápido es la información. Y toda esta información es muy fácil de conseguir. Eh, ok. Entonces, volviendo al tema, disculpen que... Ajá, listo. Entonces, hay formas de automatizar todo esto y la verdad que eh, no se trata de si tú eres rico o eres pobre, se trata de cómo pienses. Y si piensas como rico y actúas como rico, evidentemente vas a tener la posibilidad de hacer las cosas que hacen los ricos. Y esa es la información que estoy hablando que está a la disposición de todos hoy en día. Sí, Gladys escribió que si puedes hablar un poco más alto. sí, cómo no, disculpa. Ok, creo que hay un sonido por ahí, no lo veo. Bueno, ya estamos terminando. Solamente quiero darles, decirles que el futuro nos está observando ahorita. Te observa a ti, me observa a mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo importante es que todo este conocimiento que está ahí lo podamos aprender, lo podamos compartir, lo podamos estructurar en algo específico que nos agregue valor y al final que actuemos sobre eso. Evidentemente, el conocimiento es poder, pero si no lo pones en práctica, pues de nada sirve. Y la idea es que este conocimiento que está acá, que esto sencillamente es algo para crear la curiosidad, pero hay mucho más información. En solamente 40 minutos, 45 minutos es imposible hablar de todos los detalles, pero para eso está la posibilidad de que puedas comunicarte con la persona que te invitó y que te pueda explicar con mucho más información de qué se trata y cómo, además, puede ser interesante en tu caso particular. Entonces, y quiero, no quiero terminar sin hacerte una invitación para las próximas clases que vamos a tener el próximo jueves 18, siguiente jueves 26 y el jueves 3. Vamos a hablar de finanzas en familia, o sea, cómo enseñar esto a los jóvenes. Porque uno dirá, bueno, ya yo tengo 60 años, eh, ya lo que estoy viendo son mis nietos. Entonces yo quiero que mis nietos aprendan de mi conocimiento, que es lo como piensan los ricos. Cuando tienes un negocio, ¿a quién tú instruyes, formas y das educación? A tus generaciones de relevo. Algunos van a estar dentro del negocio, otros van a tener sus propias iniciativas, es normal. ¿Ok? Pero aquellos que van a estar dentro del negocio van a estar preparados para hacer algo mucho mejor de lo que tú has hecho. Respecto a la siguiente clase, vamos a hablar de los mitos del dinero dentro de Estados Unidos. Muchas veces uno llega a Estados Unidos, no te has bajado del avión y ya tienes 3 tarjetas de crédito en el bolsillo. O sea,
lo cual nos pone en aprieto muchas veces. ¿Y cómo logramos empezar a caminar dentro de lo que se llama libertad financiera? Todos tenemos el sueño americano, ¿ok? Pero el sueño americano se construye entendiendo cómo funciona las finanzas en este país. Es algo emocionante, algo realmente que está a la disposición de todos. Por eso le dicen el sueño americano, porque hay muchos ejemplos de personas que han comenzado y con su trabajo, su esfuerzo, sobre todo con su inteligencia, han logrado esa estabilidad, ese crecimiento financiero. Entonces, para más información, pues, evidentemente ahí están mis redes sociales, Domingo Financial, para que me puedas seguir. Y si tienes alguna pregunta, pues con todo gusto podemos responderle.